Saludamos a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales en nuestro foro interactivo de todos los viernes desde la redacción de la prensa de Lara. Hoy tenemos el gusto de conversar con el señor Horacio Medina, quien es miembro del comité organizador de la consulta popular impulsada por la oposición venezolana, actividad que comenzó el 7 de diciembre y que se espera finalice este 12 de diciembre en al menos 3.079 puntos instalados o que serán instalados en el país. Bienvenido, señor Horacio. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con todos los foristas. Pues un verdadero placer y bueno, creo que importante para intercambiar algunas ideas sobre el tema. Así es. Bueno, para iniciar nos gustaría conocer un poco cómo ha estado la participación de los ciudadanos durante estos primeros días de la consulta popular. Bueno, de acuerdo con lo que nosotros habíamos estimado, pues los números están bastante cercanos a ellos. Incluso en Venezuela, que nosotros teníamos algunas dudas y como de hecho hemos tenido múltiples problemas con internet y con telefonía celular, a pesar de eso, pues ha habido un esfuerzo muy grande, muy importante de voluntarios y del voto itinerante que se han movilizado y han permitido que mucha gente que hubiese quedado sin participar haya participado. También en el exterior los números son bastante, digamos, halagadores. Creo que vamos en el camino correcto de los números que nos habíamos propuesto y aunque existe la determinación clara e inequívoca de no dar resultados parciales para no comenzar una guerra de números y de cifras, nosotros vamos a presentar estos números finalmente. Lo más probable que sea el domingo, haremos un esfuerzo para hacerlo el mismo sábado 12 en la noche. Pero como hay participación presencial, tendremos que esperar que eso se cuente y se sume y entonces los usos horarios son distintos, entonces todo eso nos obliga a pensar que probablemente sea el domingo y no el sábado en la noche, pero haremos un esfuerzo en ese sentido. Y lo que quiero dejar claro es que nosotros aquí no estamos compitiendo por cifras con nadie, ni queremos sacar más que nadie. Nosotros queremos que los venezolanos participen, nosotros queremos que los venezolanos se manifiesten y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. En el exterior, el asunto de la pandemia es un asunto muy complicado. Inclusive para obtener los permisos en los lugares presenciales ha sido complejo. No es sino hasta ayer en la noche que obtuvimos la gran mayoría de los permisos de las alcaldías para poder tener los puntos presenciales que vamos a tener el día sábado. Y sobre todo en Europa, prácticamente en ninguno de los países, salvo creo que algunas ciudades en España, no va a ser posible la parte presencial por lo que tiene que ver con la pandemia. Pero en líneas generales, yo te diría que estamos bastante cerca de los números que nosotros nos habíamos propuesto. Okay. Señor Horacio, hay quienes critican el mecanismo de la consulta popular. Nos gustaría que usted pudiera explicarnos cuál es ese peso político y legal que tiene la consulta, sobre todo para lograr esa salida de Nicolás Maduro del poder. Mira, desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista constitucional, estemos claros, nosotros no estamos precisamente confrontando a un régimen que obedezca lo legal, ni mucho menos lo constitucional. Nosotros sabemos que es una violación constante a los preceptos constitucionales. De hecho, ya lo vimos con la Asamblea Nacional Constituyente, con las elecciones absolutamente fuera de la Constitución de mayo del 2018, lo vimos con lo que acaba de ocurrir con el fraude electoral del 6 de diciembre, donde definitivamente fue un proceso que no estaba de ninguna manera respaldado, ni por lo constitucional, ni por lo legal, donde se violentaron todas las normas. De modo que no es mucho más lo que podemos esperar una vez que tengamos los resultados de la consulta popular, que como bien establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente, de plena vigencia, en su artículo 70 habla del carácter vinculante que esta consulta popular tendría. Sabemos que el régimen lo va a desconocer, pero tiene un valor además importante para nosotros dentro de Venezuela desde el punto de vista de saber que nos hemos movilizado, de entender que nos organizamos y de entender que tomamos conciencia de pronunciarnos sobre este punto. Y además de esto, no hay ni más ni menos que una clara evidencia para agotar uno de los mecanismos que internacionalmente se nos ha pedido de agotar todas las instancias de carácter constitucional y democrático que existen dentro
de nuestra Carta Magna. Eso es lo que significa desde nuestro punto de vista esta consulta popular. Por otro lado, ya está claro y evidente que hay un rechazo por convicción a lo que ocurrió el 6 de diciembre, y el tercer punto importante de esta consulta es lograr el respaldo de los ciudadanos para poder activar los pedidos de ayuda internacional. Estamos claros y conscientes de que solo los venezolanos no podemos, pero también debemos estar claros que solo no podemos esperar que venga la ayuda internacional, que debemos activarnos, movilizarnos y realizar nuestro trabajo. Decirles al mundo que nosotros estamos vivos, que estamos todavía en pie de lucha, que seguimos resistiendo, y entonces invocar desde la fuerza que nos da esa votación, esa manifestación de voluntades de los ciudadanos, solicitar pues que se activen los mecanismos internacionales al respecto. Entonces, yo diría que esas son las tres bases fundamentales por las cuales nosotros estamos adelantando esta consulta popular. Ahora, usted ha dicho algo muy importante y es que menciona pues que los venezolanos solos no podemos lograr ese cambio. ¿Tiene esta consulta pues esa fuerza para avivar la participación de la comunidad internacional en el caso venezolano? Bueno, yo creo que hay unas condiciones realmente favorables para que eso ocurra. No cabe ninguna duda que el informe que se presentó ante la ONU y los informes que ha presentado la alta comisionada para los derechos humanos de ONU, que es Michelle Bachelet, fueron realmente contundentes y demoledores, que no dejaron ninguna duda que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y se violan de una manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos. Yo creo que eso desnudó definitivamente el carácter del régimen y dejó pero muy pocas dudas, si es que todavía hay algunos aliados que la tengan, sobre ese carácter de régimen forajido que tiene Venezuela. Y por otro lado, pues también desde la OEA, en el informe más reciente de hace menos de una semana, donde se identificaron más de 17.000 desapariciones forzosas, que ocasiona pues una protesta de parte de la ONU muy contundente, muy fuerte sobre la Corte Penal Internacional. Eso nos pone en un ambiente realmente importante. Por ejemplo, uno de los mecanismos, que es el R2P, se basa en la ayuda que se puede brindar a los países donde se violan los derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad. Si esta petición se hace ahora con el respaldo de millones de ciudadanos venezolanos que lo solicitan, yo creo que va a tener una repercusión mucho mayor. Y por otro lado, yo le digo a aquellos que se empeñan en que es inútil, que eso no tiene sentido, que los mecanismos internacionales no funcionan. Yo creo que sí funcionan, pero funcionan con la perseverancia, funcionan con la constancia, funcionan con lo que estamos haciendo. El caso de Siria hace 2 años fue patético. Hoy en día el dictador sigue, las violaciones continúan, porque Siria dejó de ser un tema, porque no hay quien hable en nombre de Siria, porque los sirios no hablan. Entonces, aquí los venezolanos tenemos que hablar, en todas las partes del mundo tenemos que manifestarnos, tenemos que denunciarlo. Y creo que la consulta popular es un instrumento realmente importante y determinante para que esto ocurra. Señor Horacio, ¿esta consulta de qué manera afecta al gobierno de Nicolás Maduro? Vemos cómo de alguna manera está apoderándose de ciertos espacios. Bueno, el último que fue la Asamblea Nacional, vimos cómo durante las elecciones de este 6 de diciembre, pues el CNE le otorgó la mayoría de parlamentarios. Bueno, mira, yo creo que sí, ciertamente a la fuerza y apoyado por la soldadesca que lo apuntala en el poder, con una cada vez menor cantidad de gente que lo apoya, es claro y evidente que ni siquiera alcanzaron en términos reales y ciertos el 20%, no pudieron usar sus artilugios y sus trampas que siempre han usado para poner videos de procesos anteriores, porque esta vez las mascarillas pues jugaron a favor de la realidad, de la verdad, y no pudieron hacerlo. Quedó básicamente evidenciado como en aquella fábula importante que era el traje del rey, que sencillamente no existía, y él pretendía vestirse con ese traje del rey y fue denunciado como el rey está desnudo. Efectivamente, yo creo que el régimen hoy en día está desnudo de falta porque no tiene apoyo popular, porque se perdió, porque lo único que lo sustenta en el poder son grupos que tienen un carácter terrorista, grupos que tienen un carácter de armadas, de fuerzas armadas, digamos, paralelas, de una Fuerza Armada Nacional que sencillamente se desvinculó de lo que significa sus deberes constitucionales y por esa razón se mantiene en el poder. No se mantienen en el poder por el apoyo popular,
porque hace mucho tiempo lo perdió. Y eso no quiere decir que el apoyo popular esté todo volcado hacia la oposición venezolana. No, porque también en la oposición venezolana hemos cometido errores, lo entendemos y lo sabemos, pero queremos rescatar esa imagen. Yo creo que es importante que rescatemos la unión en el objetivo común y que por supuesto tengamos que hacer actos realmente ¿cómo se dice?, de constricción para poder tomar esos errores, para poder entender qué ocurrió y no cometerlos otra vez. Entonces yo creo que después de esta consulta popular va a surgir un movimiento de unidad mucho más fuerte, una unión entre los venezolanos mucho más fuerte con un objetivo común claro y determinado. Digamos, unos ciudadanos que van a salir de aquí movilizados, organizados, con mucha mayor conciencia de lo que ocurre. Yo creo que eso es lo que lo va a afectar más, porque obviamente ellos van a insistir en su plan trazado, un plan que ya tiene por lo menos 3 años andando, que es definitivamente instaurar un régimen absolutamente totalitario en el país, y el último reducto que les queda es terminar de destruir a nuestra Asamblea Nacional, que es la instancia desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional y legítimo que queda en el país. Tomando en cuenta eso que mencionó, que es necesario hacerle una lectura pues, a este número de abstención por parte de la oposición, ¿cuál es el nivel de participación que se está esperando para esta consulta popular? Bueno, mira, es difícil de tenerlo claro todavía, porque recuerda que aquí nosotros estamos jugando también, o estamos apostando también a una participación básicamente digital, no solo en el exterior, sino también dentro de Venezuela. El factor miedo, el factor de intimidación, el factor de las hordas que pueden presentarse en los puntos presenciales hace que mucha gente opte por la parte digital. Y eso, pues definitivamente es poco predecible saber cómo se va a comportar. No tenemos medios de comunicación, lo estamos haciendo a través de las pirámides digitales personales, familiares, de amigos, y en eso estamos trabajando. Nosotros, como te dije anteriormente, no estamos aquí en una guerra de números, estamos propiciando definitivamente la mayor participación posible dentro y fuera del país, con todas las limitaciones que tenemos desde el punto de vista de escasísimos recursos, pero con un voluntariado que le ha puesto alma y vida y corazón a esto. Así que los resultados los vamos a dar lo antes posible. Te digo que hay una meta de hacerlo el sábado, aunque yo reconozco que muy probablemente vamos a terminar entregándolo el día domingo, por lo que te digo de la diferencia de uso horario. Tenemos 62 países alrededor del mundo, más de 340 ciudades, más de 4.300 puntos itinerantes, y eso definitivamente refleja pues, un esfuerzo que se está haciendo, y hay que respetarle, por supuesto, todas esas manifestaciones y que todas y cada una de ellas sea contada. Luego tenemos que hacer el proceso de validación, tenemos que hacer un proceso que quede claro y transparente, que podamos nosotros transmitir la confianza de que esa auditoría es absolutamente transparente, sin ningún tipo de duda, y eso es otro de los esfuerzos grandes que estamos haciendo. En ese aspecto, ¿cómo van a filtrar los votos? Pues tomando en cuenta que hay una participación vía online y otra que es presencial para el día 12, pero donde se espera que quienes hicieron su manifestación de voluntad por las 3 plataformas digitales vayan a ratificar pues, su participación en los puntos establecidos. Bueno, buena la pregunta, y aprovecho para decir lo siguiente. Quienes hacen su manifestación de forma virtual o digital, como prefieran denominarlo, no tienen ninguna obligación en el estricto sentido de la palabra de ir a ratificarlo el día de la presencial. Nosotros estamos exhortando, los estamos invitando, les estamos diciendo que es muy recomendable, porque necesitamos evidenciar con su presencia física que esas participaciones ocurrieron. Obviamente, como te dije anteriormente, hay muchas limitaciones en el exterior que tienen que ver con el cumplimiento de las normativas que se derivan de la pandemia y de los protocolos biosanitarios, de modo que en el exterior va a ser un poco más complicado. En Venezuela, yo creo que esto es algo que se está insistiendo, no se trata de una doble participación, se trata sencillamente de decir presente en el momento que ocurre el acto presencial, las manifestaciones presenciales, decir presente a todos aquellos que deseen hacerlo, y ojalá que sean millones que deseen hacerlo de forma presencial también ese día, con su código que reciben después de su manifestación digital.
Hay analistas que han dicho pues, que se está fallando un poco en no llevar el mensaje claro del efecto o de la utilidad de la consulta popular. ¿Cómo aclararle hoy pues, a esa ciudadanía que está confiando pues, en este proceso? Bueno, mira, yo creo que está muy claro. Lo que pasa es que, obviamente, yo creo que es humano, además, y yo lo comprendo. Luego de este proceso tan largo que nosotros hemos tenido, luego de haber soportado 21 años y ya casi 22 años de este mal en el país, pues obviamente la gente se siente un poco hastiada, o sea, realmente rebasada. Y hay algo importante que hacen desde el régimen y lo hacen muy bien, eso sí lo hacen muy bien, es la perversidad absoluta de que cada vez que ellos ven alguna posibilidad de que nos acercamos al día D, como se ha denominado el día luego de la salida del régimen, pues usan la letra D para influir de una manera importante sobre la gente. Siembran desconfianza, desilusión, siembran desesperanza, siembran decepción, siembran depresión, en fin, usan esa letra para tratar de frenar lo que viene ocurriendo. Yo creo que contra eso tenemos que luchar, contra la letra D. Y a la gente hay que decirle, o sea, muy probablemente, yo así lo veo, la consulta popular no significa la salida automática del régimen de Maduro, pero un pronunciamiento masivo, contundente de los venezolanos va a tener un efecto que es muy difícil que lo puedan superar y en un plazo perentorio el régimen va a salir. Quiero decir con esto que no estoy diciendo que no vaya a ser posible que ocurra. Cuando se cayó el muro de Berlín, el día antes nadie pronosticó que se iba a caer el muro de Berlín, nadie lo sabía, ocurrió sencillamente. Y esto va a ocurrir así, en un momento que quizás no lo estemos esperando. Lo que sí es posible, lo que sí le digo a los venezolanos, donde quiera que se encuentren, es que es importante participar, que entendamos que solamente podemos hacer esto si damos una respuesta contundente, que inútil no es participar en la conducta, en la consulta, inútil es no hacer nada. Eso, el no hacer nada nos conduce precisamente a la nada, no hay forma de movilizar nada, no hay forma de que en el exterior puedan entender que un país está pidiendo ayuda, que se encuentra realmente en las condiciones que verdaderamente nos encontramos, que ha ocasionado 6 millones de venezolanos en el exterior, muchísimos de ellos viviendo en condiciones paupérrimas, que denota además que son razones de fondo las que los obligaron a salir, y entonces que no pase nada. No, yo creo que la consulta popular es una forma clara, contundente y evidente de decirle al mundo, los venezolanos estamos vivos y seguimos protestando, seguimos activados para tratar de salir de un régimen, pero necesitamos ayuda internacional porque solo no podemos. Eso es algo que tenemos que reconocer. Precisamente, ¿cómo contrarrestar esos ataques que vienen no solamente del chavismo, sino de algunos factores que se hacen llamar de oposición, como quienes participaron en las elecciones del CID, que han criticado o que han lanzado algunas acusaciones contra este proceso impulsado por la oposición? Bueno, obviamente también hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que ese sector, bueno, está atrapado en su propio laberinto. Ellos cometieron el gravísimo error de participar en unas elecciones presidenciales en el 2018, pero muy grave error, que eran absolutamente concebidas fuera del hilo constitucional, porque fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que ellos saben perfectamente y mejor que yo que no se hizo de acuerdo con lo que estaba estipulado con la Asamblea Nacional. Tan es cierto que en ninguna parte del mundo esa Asamblea Nacional, digo, del mundo democrático, del mundo definitivamente del respeto a los marcos legales y constitucionales, en ninguno de esos países es reconocida la Asamblea Nacional y tampoco fue reconocida las elecciones presidenciales en las que ellos participaron. Pero al haber participado, pues se hicieron esclavos de esa participación y no tienen forma de salirse de ese gravísimo error que cometieron y por eso fueron también a las elecciones parlamentarias. Otro fraude clarísimo. ¿Y qué es lo que quedó al final del día? Bueno, la respuesta inequívoca de que hizo el propio régimen al dejar por fuera a muchos de ellos en su participación. Yo creo que esas personas deberían reflexionar porque es justo reconocer los errores. Yo creo que ese es el punto de partida para poder construir un movimiento creíble, un movimiento de confianza en la gente, es que todos y cada uno reconozcamos los errores. Y ellos deben reconocer que eso fue un error, porque participaron en procesos que están fuera del marco constitucional y aquí lo que se trata precisamente es de restituir
el marco constitucional. Así que yo no tengo mucho que decirles, solamente que reflexionen y que rectifiquen, porque eso es demasiado importante para construir un camino, digamos, de unión hacia adelante. Igual pienso que nosotros también debemos, digamos, rectificar algunas cuestiones, reflexionar sobre los errores y evitar cometerlos nuevamente. Hay algunas dudas en cuanto a la seguridad durante la consulta popular. ¿Cómo se va a garantizar el resguardo de la identidad de quienes participen y evitar pues que sus datos se filtren? Bueno, fíjate, esa es una pregunta también recurrente, ¿no? Yo por lo menos tengo todavía muy claro lo que ocurrió en el año 2004, alrededor de esa época, con la lista, tristemente célebre lista de Tascón. Yo creo que obviamente estaba en aquella época participando en la Coordinadora Democrática y bueno, yo reconozco que fuimos sorprendidos, aún cuando teníamos claro el talante, digamos, totalitario que ya se le veía al régimen que estaba en el poder, pues obviamente no habíamos comprendido la magnitud de la perversidad que lo acompaña, que lo caracteriza. Y en ese momento, pues fuimos bastante ingenuos. Yo creo que hemos aprendido muchísimo estos 16 años. Ya se hizo una consulta en el 2017, el 16 de julio, y ninguna de esas datas fue a parar a las manos del régimen. No hay ninguna, digamos, razón por la cual podamos pensar que eso va a ocurrir en esta ocasión. Máxime cuando en este proceso digital toda la información está en una nube que está encriptada en servidores en el exterior y que no pueden ser accesados de una manera tan sencilla. Porque además, hackear algunas aplicaciones que se puede hacer, resulta complicado hacerlo en tan corto tiempo. Obviamente, cualquier hacker puede hackear cualquier página en cualquier parte del mundo. Lo han hecho con el Pentágono, pero ha tomado tiempo porque eso es lo que necesitan, tiempo. Y eso es justamente lo que no tienen. Entonces, hemos tomado algunas medidas importantes para evitar que eso ocurra y nosotros estamos, bueno, básicamente diciéndole a la gente que no debe tener miedo sobre eso. Esa información, además, una vez que se termine el proceso, una vez que se han validado los datos, que se haya hecho definitivamente la auditoría, pues sencillamente esa data, por disposiciones legales claramente establecidas, va a ser absolutamente destruida. Nadie va a ser dueño de esa data, sino sencillamente se va a destruir porque está estipulado que no puede ser utilizada para nada más, para ningún otro motivo, para ninguna otra razón que no sea la consulta popular. Y una vez que la consulta popular termina, esa data se destruye. Para cómo generar confianza en esa población que quiere salir de Nicolás Maduro, pero que teme ser expuesto, como por ejemplo los trabajadores de la administración pública. Bueno, yo le diría que yo creo que los trabajadores de la administración pública han dado una lección importante en el sentido de que fueron los primeros que tomaron el gran riesgo de no participar en las elecciones del 6 de diciembre y lo hicieron a costa de que seguramente estaban exponiéndose a represalias, a algunos tipos de actos en su contra, de que le corten los bonos y todo. Pero realmente yo creo que para los venezolanos en la administración pública, tener salarios, sueldos que no pasan de 1,50, 2 o 3 dólares mensuales no es el mayor impacto. Yo creo que han hecho, en razón de eso, una decisión realmente importante que yo respeto y admiro, que me parece que hay que valorar en su justa dimensión, más allá de que no compartamos puntos de vista sobre la forma de ver la política. Yo creo que su actitud es una actitud llena de principios y de convicciones y yo lo respeto profundamente eso. Entonces, yo creo que los trabajadores han dado cambios importantes, lo han hecho también en el sector del cual yo provengo, que es el sector de los trabajadores petroleros, donde ya lo único que vemos es eso, pues hay una persecución contra líderes sindicales, varios de ellos presos, otros perseguidos, sencillamente porque, no porque han hecho nada contrario, porque sencillamente han dado información sobre el caos que se vive. Y esas personas también merecen mi respeto, mi admiración, porque definitivamente han retado en un acto de resistencia importante lo que significa el régimen. Así que yo creo que las cosas sí están cambiando, yo creo que es justo valorarlo y nos exige que nosotros también rectifiquemos, cambiemos y reenfoquemos lo que vamos a hacer de cara a las próximas semanas, porque en las próximas semanas muy probablemente nos jugamos una carta demasiado importante para lo que tiene que ver el futuro de Venezuela.
Otro de los aspectos que también preocupa un poco a la población es cómo se van a brindar los puntos de votación para evitar pues, la presencia de colectivos o la arremetida de organismos de seguridad del gobierno. Bueno, evitarlo realmente es prácticamente imposible. Para evitar esas arremetidas tendrías que contar con las fuerzas policiales y con las fuerzas militares, cosa que no ocurre, ya lo sabemos. O sea, al contrario, han sido permisivos y promotores de muchos de esos ataques. Lo que tenemos claro es que hemos tomado algunas previsiones, tenemos claro lo que vamos a hacer para proteger la data manual, tenemos claro cómo debemos actuar y tenemos claro además el lineamiento de no confrontar, porque aquí la idea no es generar la violencia. Ya nos quedó una lamentable pérdida en el 16 de julio del 2017. Una vida es demasiado y por lo tanto la idea aquí es no confrontar. Nosotros vamos a ir como debe ser, amparados por la Constitución, por un movimiento absolutamente legal, democrático, constitucional, a abrir esos puntos y bueno, haremos lo mejor que sea posible con el apoyo de todos aquellos que concurran, perdón, a esos puntos. Así que evitarlo no se puede evitar. O sea, yo creo que la única forma de contenerlos, de mitigarlos, es con presencia. Mientras mayor sea la presencia de los ciudadanos, menor será la posibilidad de que eso ocurra. Señor Horacio, ¿cuál es el panorama para el día después del 12? Luego de tener pues ya los resultados, ¿cuál va a ser ese siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es activar lo que está allí primero, a tratar de activar por la vía que todavía nos quedan en algunos pequeños espacios democráticos, activar lo que podamos hacer a nivel interno para la salida del régimen. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay que aprovechar, hay que tener la inercia de seguir la protesta. Definitivamente en Venezuela ninguno de los servicios públicos ni ninguna de las problemáticas que tiene cada uno de los ciudadanos venezolanos en una realidad socioeconómica dantesca, terrible, ninguno de esos problemas se va a resolver parcialmente, no hay forma de resolverlo. Igual, no hay solución para los venezolanos en el exterior porque aquellos que están, por ejemplo, por decir un ejemplo, en Colombia, sufriendo algunas penurias importantes en refugios, caminantes o en bolsones de pobreza, que demandan ayuda del gobierno de Juan Guaidó, y ahí están los embajadores y los funcionarios, no dan abasto para resolver eso. No se puede resolver. Tampoco lo puede resolver el gobierno de Colombia, porque 2 millones de venezolanos son muchos para que sean absorbidos por esa economía y los sistemas sociales. ¿Cuál es la única solución que hay para resolver la problemática, la realidad socioeconómica terrible de los venezolanos en Venezuela y la realidad de los venezolanos en el exterior? Bueno, sencillamente la salida del régimen, el cambio en el modelo político de conducción del país. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra activándonos en todas partes, dándole continuidad a este proceso de la consulta popular, después que ella termine, activándonos en las protestas, activándonos en las presiones, activándonos en caja de resonancia en el exterior de lo que ocurre en el país y presionando de una manera cada vez más insistente a los organismos internacionales. Para eso tendremos el respaldo de las manifestaciones ciudadanas que se habrán obtenido de esa consulta. Yo creo que no queda ninguna duda además que, por ejemplo, con respecto al 6D, que a mi modo de ver las cosas fue la primera fase de la consulta donde se rechazó de manera categórica esas elecciones, bueno, tuvo una resonancia importante en el exterior. Vimos que han sido rechazadas por la Unión Europea, por la Comisión de Contacto, por el Grupo de Lima, por la OEA, por muchos países de los que apoyan a la Asamblea Nacional hoy en día. Y entonces tampoco tienen ningún tipo de legitimidad en el exterior. Entonces hay que insistir en que ahora el próximo paso es que esos organismos que tienen dientes enseñen los dientes y si tienen que morder, que muerdan, porque de otra manera nosotros no vamos a lograrlo. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, todos en el ámbito de competencia que tenemos, y eso es algo que tendrá que activarse después del 13 de diciembre o del 12 de diciembre, y que esperemos pues que esas fuerzas democráticas del país estén donde estén, entiendan que es la necesidad de unirse en función de ese objetivo y que dejemos de lado las diferencias importantes, no las minimizo, importantes, pero que pueden resolverse en el ámbito democrático una vez que hayamos superado este régimen. Ahora, esta sería la última carta que tiene la oposición venezolana para salir de la crisis en que se encuentra sumergido el país. Bueno, yo no diría que es la última es la que vamos a ejercer y que va a producir la salida.
si esta es la que va a producir la salida del régimen, pues será la última. Yo no lo veo así. Yo sí veo que es muy importante y dentro de lo que es el marco constitucional luce como que fuese así. Pero yo creo que en el ámbito constitucional hay otros artículos que se pueden invocar, hay otras acciones que se pueden tomar que siguen siendo constitucionales y que además de esto son democráticas. Entonces, yo no diría de una manera tajante que es la última. Yo creo que es una de las más importantes opciones que tenemos y es la opción que tenemos en este momento que ejercer para agotar ese camino. Ahora, ¿esta consulta blindaría a la Asamblea Nacional luego de culminar su periodo? Bueno, yo no creo que haya nada que la pueda blindar. Nosotros estamos definitivamente confrontando un régimen que, como te dije anteriormente, tiene una connotación totalitaria del poder, que además de esto significa una suerte de crimen organizado en el poder que no tiene ningún respeto por lo constitucional, que no respeta ni siquiera la voluntad de los ciudadanos. Entonces, lejos podríamos pensar que va a respetar la Asamblea Nacional. Su objetivo sencillamente es mantenerse en el poder y un poder total, un poder definitivamente absoluto, un poder que va más allá de lo que nosotros hemos visto hasta el momento y que viene en su fase final. O sea, están jugándose el todo por el todo. Y yo creo que, por supuesto, el apoyo que nosotros podamos tener de los venezolanos, de los ciudadanos venezolanos en Venezuela, y además de esto, apuntalado por las organizaciones internacionales, tendría que entonces confluir en que es necesario algún tipo de acción más contundente para que nosotros podamos producir esto. En todo caso, lo que sí sabemos es que no se trata de que la Asamblea Nacional, yo definitivamente no comparto para nada la teoría de que el 5 de enero se termina el periodo de la Asamblea Nacional. No se termina, sencillamente tiene que haber continuidad porque sigue habiendo un vacío de poder, porque no hay un presidente, porque no han habido elecciones presidentes claras y transparentes y porque las elecciones de la Asamblea Nacional que se hicieron en el mes el 6 de diciembre están absolutamente fuera del marco constitucional, o sea que ni siquiera existieron, o sea, la realidad es que no existieron. Entonces, yo no creo que debamos ceder esa posición, sino que por lo contrario, esa es una posición que debemos hacer de fuerza, de respeto, de dignidad a la institucionalidad y a la Constitución. Parece algo extraño, ¿no? Que quienes defendemos más la Constitución fuimos los que en algún momento determinado no la aceptamos y quienes la propusieron, la aceptaron y la impusieron, son desde hace ya tiempo quienes la violan de manera constante, ¿no? Parece una paradoja, pero es una realidad. Y yo creo que yo sigo plantado en que la Constitución es vigente y que ellos han abandonado el hilo constitucional y nosotros aquí lo que estamos tratando es de restaurar el hilo constitucional. Así que yo creo que yo mantengo mi posición de que la Asamblea Nacional no termine el 5 de enero y bueno, habrá por supuesto que momentos turbulentos y complicados, pero habrá que asumirlo. Por último, vemos que el ciudadano pues tiene ganas de salir del gobierno de Nicolás Maduro y lo hemos ratificado este 6 de diciembre cuando más del 70% no acudió a las urnas de votación. ¿Qué hace falta en la dirigencia de oposición pues para poder lograr este cambio que esperan los venezolanos en el gobierno? Mira, yo diría dos cosas, ¿no? Quizás no es mi ámbito de competencia el mundo político, sin embargo, como ciudadano, por supuesto, tengo una posición y una opinión política. Yo creo que lo que a mi modo de ver las cosas haría falta es articular de una manera más uniforme, más firme el discurso político con la realidad socioeconómica de los venezolanos dentro y fuera del país. Yo creo que el discurso político tiene que acompañar, apuntalar y apoyar de una manera, sin duda alguna, definitiva, clara, a toda la problemática socioeconómica que viven los venezolanos. Esa es la primera. Y la segunda, yo creo que no deberíamos verlo desde el punto de vista de la oposición, deberíamos verlo desde el punto de vista del país, de más del 80% del país que quiere un cambio y tratar de unir en un solo objetivo esa visión. Todos tenemos la visión de ese 80%, por supuesto, tiene la visión para salir del régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, articulemos lo que debemos hacer para que eso ocurra y dejemos de lado las diferencias. Yo
te digo honestamente, como te mencioné hace un rato, yo no comparto muchas de las opiniones, por lo menos en mi sector, o desde el punto de vista político, de la filosofía política de algunos líderes del movimiento sindical. Sin embargo, tienen todo mi apoyo, todo irrestricto, porque creo que están actuando de la manera más conveniente y yo no tendría ningún problema en articular una unión con ellos para ir hacia adelante en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en todos los sectores. Yo creo que hay que deponer esas actitudes, hay que dejarlas para después. El debate filosófico político de lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, eso lo vemos después, cuando estemos en un espacio que sea realmente democrático y donde cuando esta discusión se pueda dar sin el ámbito de polarización que existe en el actual momento. Así que yo te diría que es un poco más de amplitud y de conocimiento, de concepción de lo que es un movimiento de unión y la articulación de los discursos políticos con lo que es la realidad socioeconómica de los venezolanos. Agradecemos al señor Horacio Medina, miembro del Comité de la Consulta Popular impulsado por la oposición, por acompañarnos durante este viernes de foro desde la redacción de la prensa de Lara. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, de verdad, un privilegio haber participado. Ojalá que hayamos tenido la oportunidad de sembrar alguna semilla de reflexión en muchos venezolanos y ojalá que la mayoría de quienes hoy nos están escuchando puedan y tengan la decisión de participar en la consulta popular para seguir adelante en la lucha por Venezuela. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Despedimos a nuestros seguidores y les invitamos a que puedan mantenerse en sintonía pues, de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, Instagram y Facebook para conocer o para tener información del acontecer regional, nacional e internacional.